Bos días. Boas tardes. Mira, boas noites. Dependendo da hora a que nos escoites. Lembra de que podedes buscarnos nas redes sociais e escoitar os nosos podcasts, tanto na nosa canle de YouTube, de Asociación Ámbar, como en Spotify, buscando programas de diversos podcasts. Tanto a cabeceira, porfa. Diversos podcasts. Un podcast da Asociación Ámbar. Hoxe vamos tratar sobre os deportes que practicamos en Ámbar. Yo hago deporte todos los martes. Y luego también tengo con un fisio que también hago ejercicios como pesas, subo y bajo escaleras. Ah, bueno. Y así, peso de 2 kilos y una de 3. No. Y me siento muy bien. As pesas non. Y ando por Ámbar bastante... agarrada al fisio, ¿no? Claro, claro. As pesas son os que pesan 2 kilos ou 3, non? Primero de 2 y luego tengo uno de 3. Sí, as pesas. Bueno, está bien. Sí. Y muy bien. Para fortalecer los brazos. Yo, por ejemplo, estos deportes no voy porque no practico mucho el baloncesto tampoco. Sí. Tampoco voy a mover vela, que vela ya lo descarto, que no es que me guste, pero tengo miedo a que al ver para el mar, por ejemplo. Ya, te mareas. Claro. Yo fui una vez a 2 a vela, pero lo dejé no por nada, solamente porque me daba un poco de pánico estar en el agua. A mí también me pasa lo mismo. Porque ve tanta agua encima de mí, me siente como, ¿sabes? Que era algo que yo puedo controlar. A mí el baloncesto me parece que es un deporte bastante guay para ponerse en forma y practicar y tirar con los brazos para practicar el baloncesto y a fútbol. A mí me parece un deporte bastante guay. ¿Y taekwondo? Y taekwondo me parece patadas, brazos a un lado, brazos al otro, puño abajo, puño al medio, nada más. Vale. Nada más. Por hoy. ¿Sabes escalar deporte del chicle? O ciclismo. Ah, sí, muy bueno. El ciclismo. Yo no sé cuál es. Lo que voy a decir No sé cuál es el ciclismo. A ver. Prueba. Vamos. ¿Qué he hecho? El ciclismo, tú dirás. Ahí vamos, chaval. No sé cuál es el ciclismo. Explícame cómo es el ciclismo. Mira, también voy a ping-pong, voy a torneos de ping-pong, voy a fútbol los martes y me caí bastante bien, me encuentro en forma. Bueno. ¿Y qué tal te sientes? Bien, ahora me encuentro en forma, el podcast de Ámbar, diversos Ámbar, y me siento bien de momento. Pero no fumas ni bebes. Bebo, en el fútbol bebes, pues bebo agua, una botella de agua de vez en cuando, un zumo de melocotón, un zumo de piña o algo, no bebo. Hago vela los sábados que me tocó y nada. Estupendo. Y así. Vale, muy bien. Es importante hacer deporte. Sí, claro. Por nuestra salud. ¿Por qué es importante practicar deporte? Ayuda mucho. Por ejemplo, si imagínate que tienes un dolor de espalda, ¿no? Por ejemplo, haciendo eso que hacíamos en Ámbar, como es el yoga. Eso, el yoga ayuda mucho, ¿sabes? Para dolor de espalda, dolor de cualquier cosa que tengas. Y ayuda mucho, ¿sabes? Y luego también ayuda a otras cosas, por ejemplo, cuando tienes un problema del tipo que se ha puesto ayuda a no acordarte de eso, porque estás centrada en el deporte. Claro, sí. Y mientras estás centrada, no te olvidas de lo que tienes en casa. Pues yo, ¿sabes qué hago yo en casa? No estoy en el sofá nunca. Yo ando por toda la casa. Bien. Mover las piernas, lo que tengo que hacer, o bailar, lo que tengo la música puesta. ¿Sabes? Cosas de esas. Porque mira, si te encierras en casa,
es malo porque te empiezas la cabeza ahí a dar vueltas y vueltas. Así que yo aconsejo a la gente que haga deporte, sea Muy deporte bien. que sea. A la gente mayor que haga yoga, lo que quiera, que pase por ahí, por la calle. Mira, pues a mi yoga me parece que me ayuda a estar relajado, bastante relajado, y me ayuda a estar relajado, a estar atento a las indicaciones que me dice Sandia en yoga y a lo que me manda hacer. Yo estoy haciendo y me encuentro bien. O deporte, vos para a salud mental, pero no tiene nada que ver con si tienes depresión, por ejemplo, que superarla. Pero la depresión requiere que salir de casa. Y la mejor forma de salir de casa es para ir deporte. Sí. Si sales de Hombre, casa, con sí. yoga, con cosas así. O yoga ayuda mucho aquí, eso no quieras. Sí que ayuda mucho. Sí, sí. Te ayuda a mantenerte en forma, te ayuda a estar bien con tu cuerpo. Hay que escribir su cuerpo. Te relajas, te ponen música relajante y te relajas. Y mira, yo si tengo piscina, no. Por ejemplo, me relajo. Y que si me duermo también, a veces me relajo siempre. Hacer natación. Hacer natación. Me gusta hacer ese deporte muchísimo. Sí, que deportivo, relaja, de verdad. mucho. A mí lo que menos me gusta es el fútbol. El fútbol. Porque es un poco violento. Es decir, la gente que está viendo el fútbol suele tirar cosas A las gradas. al campo, ¿sabes? Bueno, Y pues, pero no, eso violento no es, no, sí. Pero- Lo que violento es o boxeo. boxeo, sí, por ejemplo. No sé También. que se haga las manos. Eso sí que es violento. O lucha libre, o También, sí. etcétera. Justamente. Pero el fútbol también es porque No, hay pero gente que no. como no gana su partido, se pone chulito. Ah, sí. Sí, tira- es eso gente, sí. pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y tira cosas afuera, botellas, lo que tengan en mano. Ya. Y un día va a hacer una desgracia. Pues sí. Coja con coja. A ver si no son botellas de cristal. Porque Sí, que son las de cristal, ¿eh? sí, sa. Lo que tengan en la mano, lo tiran. Que como dicen, que así no tiene nada que ver. El fútbol no es violento. Eso son que gamberra. Es más malicioso, que creo, no estoy seguro. A fútbol me parece que es muy violento cuando pierde el Madrid, cuando gana el Barça y pierde el Madrid se enfadan por perder un partido. A mí no me parece una buena cosa, a mí me parece una cosa bastante mala lo que hicieron el Barça con el Madrid cuando perdió el Madrid con el Barça. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se enfadaron un equipo y más el otro. Sí. Sí. ¿Estás seguro? Hasta acabar el partido. O cuando ganó el Barça, creo que quedaron Barça 4, Madrid 1, creo que fue. 2. Barça 4 y Real Madrid 2. Sí, 4-2, sí. Nada, marcó el Madrid 4, Barça 4, Madrid 2. Y a mí me gustaba que ganara el Madrid. Pero nada, no hay que hacer, hay que esperar a la siguiente final que haya, intentar ganar, a jugar lo mejor que se pueda, intentar ganar. Exacto. Exacto, sí. ¿Cuáles son os vosos deportes favoritos? Falad un pouco sobre eles, porque vos gustan. Taekwondo, baloncesto, ping-pong, fútbol, waterpolo. El mío, natación Sincronizada. Sincronizada. y la gimnasia rítmica. Para los míos son la natación, lo que dijiste tú también, la sincronizada, y creo que la gimnasia artística. Sí, la mía es gimnasia rítmica. Y puedo hablar de todo, ¿eh? Tanto la natación como la gimnasia Porque artística. es muy guay cuando tiran la cinta al aire. Eso es lo que me gusta mucho, mira. Sí, la coge que no le cae al suelo. La cogen, bailan con ella y es lo que Sí. más me gusta a mí. Y luego está la natación eso. Pues también me gusta porque bailan en el agua,
Sí. Sin salpicar. Ahora hacen también. Porque bailan con las piernas, ¿sabes? Con todo el cuerpo, más bien. A mí sempre me gusta moito dos meus deportes favoritos andar, que tiña un nome que non me acordo que era. Andar. Sí, camiñar. Sí. Ese te mantén en forma. Claro. Sí. ¿Alguien más va a bailar? No, de aquí nada más. ¿Seguro? Mira, seguro. Tedes algún deporte que vos chama moito a atención e queres facer algo algún día? A mí, piruetas mortais, volteretas mortais. As piruetas mortais? Sí, esas volteretas mortais. E como é eso? Estás no chan, non sei que faz, saltas un salto para atrás ou para adiante, e podes saltar, hai persoas, tú vas ao chan, podes saltar 4 persoas a vez. Ah, vale. Non coñeces? Más o menos. Vale, pues Mira, pues a mí me gusta aprender una cosa nueva. Me gusta aprender badminton, que nunca lo probé y me apetece probar badminton para saber si me gusta, para saber si no. Pues a mí o que máis me gusta o tema da agua o da natación, que me gusta a mí me facer algunha vez. Yo si tuviera que elegir entre gimnasia rítmica y la piscina, eso elegiría lo de la piscina. De la piscina yo también. ¿Eso opinar máis ou seguimos? Aunque a mí no me gusta mucho la piscina, la verdad. Pues a mí sí, dijo verdad. A mí no, mucho no. ¿Algo más? Mira, no, de aquí nada más. Vale. Referentes ou persoas que nos animen a practicar algún deporte. Pues yo la persona le opino que aprendan a hacer yoga, que le relajan y le va a ir genial. Pero yo tengo una así. Se llama Brittany. Es una chica que está haciendo surf. Un tiburón le corta la mano. Dame. No, sí. Y siguió, no se volvió atrás, sino que siguió con el deporte. Siguió con el deporte, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, adelante. Yo sí, ¿Viste la película? No, sabe o da chica de estar en noticias o en calquera Pues es una chica que hacía surf. Y un día estando en el mar Aguas abiertas. Una amiga más con el padre de una amiga, pues un tiburón le cortó un brazo. En aguas abiertas. Yo esa película Aguas abiertas. Yo sí. Aguas abiertas. Aguas abiertas, dices. Sí, claro. Estaba hablando de aguas abiertas. Sí. Estaba haciendo sur con una amiga y más con el padre, que estaba ahí. Era de noche. Y se cayó al agua y llegó un tiburón y le cortó un brazo a ella sola. Eso lo vi yo, ¿eh? Y fue al hospital. Joder. Y ahí siguió adelante, que no se volvió atrás, ella siguió adelante. Cuando fue para casa, pues siguió con su vida, que no le dio importancia a lo que tenía, ¿sabes? Pero le dio por el deporte, entonces. Sí, siguió con el deporte. Importancia pero non se quiso rendir. No, rendirse nunca. Hombre, no. Pero importancia home, claro que da importancia. Rendirse nunca. Y es una chica muy valiente. Y fue real, que no fue una película. Es que fue real eso. No fue película. Una película no, eso fue real. Película basada en hechos reales entonces. Sí. Incluso fue a México cuando fue del tsunami. Fue de giro, ese deporte. Cuando fue a México, cuando fue del tsunami. Y había una niña sentada que no quería acercarse al agua, que tenía miedo. Y ella la cogió por la manera y la llevó para agua. Y a partir de ahí, pues, ¿sabes? Sí. Estuvo muy igual. Lo que no me acuerdo es el título de la película, no sé cuál era. Y es un referente así, ¿sabes? Pase lo que te pase en la vida y tengas un deporte que hacer, pues que sigas con él. ¿Alguien más va a hablar? No sé. Mira, en los deportes nunca se hay que rendir, porque si se rinde no va a ir peor, y si no se rinde no va a ir cara más mejor. Claro. Por ejemplo, los que están en sillas de ruedas, que voy a hablar ahora, también hacen deporte, tanto el baloncesto, ¿no? Sí. Sí. Hay gente que hace baloncesto en silla de ruedas. También, o corren.
Yo no hago porque se me da fatal. Tú no, pero hay algunas personas que lo hacen, ¿eh? Se me da fatal el lanzar, que no. Lanzar a canasta y todo. No Sí, sé, no. en el fútbol creo que no, ¿eh? Yo sé, también Algo corre uno que se llama, también sé que se llama Usain Bolt, que es campeón del mundo. ¿Quién? Mira, Usain Bolt ¿De qué deporte has? ¿Qué deporte hace? es corre, Ah, del atletismo. atletismo. Hay atletismo, vale. Usain Bolt quedó campeón del mundo. Campeón del mundo. Bueno, Estupendo. vale. Campeón mundial, vale. Campeón mundial. Se tienen muchas medallas y trofeos, seguramente. Hombre, Tendría los 68 trofeos, una cosa así. Tendría. Bueno, se tienen muchos trofeos. Medallas, 82, 83 medallas. caramba. Madre mía. Pues sí que es un buen corredor. Pues sí. Mira, yo a este no le gano. Si me pongo psicotiano como hay, a lo mejor le gano. Pero si no entiendo, más me va. Bueno, Mira, más me puede ir. Si me gana Usain Bolt, quedo de último. ¿O no? no lo sé, Manu. Eso no se sabe, Manu. ¿Verdad? Hasta que sea campeonato mundial y verdadero, nada se sabe. Yo tengo una que es deportista también que juega, no sé, es que badminton, Carolina Marín se llama. Sí, la conozco yo, que es española. Mira, se lesionó, jugando un Se partido, lesionó se lesionó la rodilla. Claro. Mira, pues a mí me da mucha pena Carolina Marín que se lesionó y me da mucha pena que tiene que mejorar y hacer lo mejor que se pueda, intentar ganar campeonato. Claro, sí. Y mira que le daba la raqueta. Yo vi una película hace tiempo de dos chicos que tenían autismo. Autismo autismo, Pero yo tengo también Asperger, autismo Asperger. Ah, perdón. Bueno, esos dos chicos eran gemelos Sí. y tienen autismo. Bueno, tenían que es una película. Y resulta que querían hacer deporte, es correr. Ah, Y después- suave. ¿Te suena? Contomo mi nai. ¿Te suena? Contomo mi nai, contomo Creo mi que Y también. fueron a correr. Y la madre les apoya muchísimo. Sí. Ay, creo que conozco. Sí, la dieron en Antena 3 hace tiempo. En Antena 3 dices. Yo creo que sí. Pues ellos siguieron con sus vidas, querían ser deportistas y fueron deportistas. E o Bueno, pai, que non foi sei. do pai? ¿Qué? Que foi do pai? No sé. Ah. Yo sé que no tenía pai porque supongo que a tener a los hijos así, pues se asustó y se le Vale, la rosa. Caray. No quise ver nada del rival. supongo, No quise ver nada. no lo explicaron en la peli. lo explicaron. Yo supongo, Vale, hay vale, muchos padres que tienen hijos tal que se huyen Claro. y ellos, supongo, que no debería ser así. Incluso hay otra película que vi hace tiempo de un chico que era ciego y también se puso a correr con la ayuda de otro chaval. Ah, Había un chico de color que era delincuente. ¿Qué? Era un delincuente y lo metieron para eso, ¿cómo se dice? ¿o qué? Para hacer servicios sociales, pues lo pusieron un poco con él para que le ayudaran a correr. Ah, Y corrían los dos. uno detrás del otro, dices. No, a un Agarrados de punto. huevo. O al lado. Sí, pase lo que pase. Seas como seas. Seas ciego, tengas lo que tengas. Barreiras que atopamos para acceder Ao deporte. ao deporte. Imagínate que un chico que es autista o que es ciego quiere correr y a lo mejor pues no le dejan por miedo a que le pase algo. Y la familia, o mismo en el colegio, pues lo desaniman. Como es, a lo mejor pues eso. Y un ciego puede correr como una persona normal. Y un chico, Neurotípica. No llevan los ciegos para parecer el de... Como una persona neurotípica. claro. Yo, por ejemplo, cuando iba al colegio aquí a Pueblo, pues jugaba como todos los niños que jugaban conmigo. Jugaba a la bomba, a la estrícula, a la pelota, al bitlé,
saltaba la comba. ¿Cómo saltas la comba? ¿Cómo eres capaz de saltar la comba por recto? La comba. ¿Cómo eres capaz de saltar? Porque yo antes de la silla, yo andaba. Pero tú tienes un accidente entonces de coche o algo. ¿Qué? ¿Tú tienes un accidente de Algo coche? así. No, nací así. Entonces, como... Ella nació, eso es lo que acabo de decir. Pero yo como era joven, pues podía hacer mi vida normal. Iba al colegio sola, jugaba con mis amigas, ¿sabes? Pero no eres tan mayor, ¿cómo hay que estar en cadera de rodas? Porque llegas un momento en tu vida que no tienes otro remedio que echar mano a la silla. Claro. Y fue lo que me pasó a mí, Bueno, que llegas un momento que no puedes hacer otra cosa. Claro, sí. Yo ¿qué edad crees que tengo, David? Ah, 65. Caray, acertaste. bueno, Vale, 65, sí. Sí, en serio, acertaste. Y justamente. cuando llegas a una edad, pues, ¿sabes? Todo va para atrás. Ya. Entonces, quieras o no, tienes que recurrir a lo que te puede ayudar. Yo andaba, iba sola a la escuela, caía muchas veces, pero me levantaba y seguía para adelante, no me volvía atrás. Caes de vez en cuando, ¿no? Claro. ¿De qué barrio tú eres? No, tú eres una barrera. ¿Qué barreras dis? Sí, tú eres Por ejemplo, o de correr no fútbol es una. lo que te pasó hoy. Eu corro, pero non moito, sabes? Hay que intentar... Eu non vou moi rápido correndo, pero Hay que intentar coller hábito para correr máis. eu, Si é posible. se me den as pernas, teño que descansar, senón despois Te Hombre, cansas. eu me canso, Si non estás en forma, sabes? hai que coller forma. Claro. Claro. Barres eu teño idea como se fan os lideretos mortais, pero non sei facerlos, non teño a técnica correcta. Necesito a alguén, un profesional que me enseñe, porque é algo perigoso. Teño experiencia, que unha vez lastimei unha man porque tuve que poñer xeo por culpa de intentar facerlo. Non tiene nadie que me enseñase, quise facer por mí mesmo, lastimei man, sí. Intentando facer as lideretas por lideretos mortais. Caray. Carai. Pues sí que eres valiente. Sí, foi na erva, pero bueno, pero a erva tamén lastima. Pero si te gusta, tú vuelve a intentar. Pero necesito a alguén, eu por mí mesmo non podo ser Tienes que tener... a un experto. Eu cando fago a voltereta non podo dar porque me mareo. Lastimos as rodillas, Interesante. sabes? Yo tengo hecho de voltereta, pero cuando era más na praia, na toalla, por decir así, eu podía... Eu non podo facelo porque ao redor Tinula. me En nube e agua. despois pasa o que pasa. En agua, En agua, en el mar. sí. Ahí Eu eso non podo en facer. el mar é máis fácil. Eu sei facelo. Na praia. Fago para O que adiante, para adiante non para podo atrás. tocar, mas se non... Se fa para adiante para atrás, non. Porque na praia, na agua é máis fácil facelo. Non tes... Aunque caigas, non te lastimas. Que tes agua encima de ti. Aprendí da miña irmá cando era pequeno. Cando eras pequeno. Sí, da miña irmá, que podía facer antes da miña irmá que eu. Cousas que se deberían mellorar para facilitar a práctica deportiva a persoas con diversidade funcional. Pues en mi caso poner ascensor, porque así podría bajar en él y dar una vuelta con la silla. Es decir, sí. Y tienes, eso sí, lo importante para mí es tener una silla eléctrica, porque claro, como esta me cuesta. Con esa silla te cuesta. Claro. ¿Y la otra? La eléctrica sí es más fácil para mí, porque bajaría en el ascensor y me iría pues a donde me diera la gana. Ah, bueno. Lo que pasa es que también hay obstáculos, hay subida y bajada de acera. Sí. Y entonces sería un poco complicado, pero no, procuraría ir por sitios accesibles. Y luego, si por ejemplo me apeteciera hacer yoga, pues tengo el deporte deportivo, que el deporte deportivo es accesible. Claro. La entrada mismo. Por dentro, no sé qué no lo vi por dentro, pero yo veo la entrada y sí, no tenía obstáculos. Es accesible, sí, ¿no? Por dentro, no sé qué no lo vi por dentro, pero por fuera sí.
Ahora la arreglaron hace poco, que la arreglaron. Sí. Ya funciona, lleva gente a hacer allí el yoga y veo que es accesible, no habría problema. Lo que pasa es que el problema más grande que tengas es el ascensor. É o que hai, se non hai ascensor, Claro. non? Non hai salida. Home, non. Bueno, salir algo porque bajo escaleras, pero lo que pasa es que me cuesta un poco, ¿sabes? Xa. Tanto subir como bajar. Pero bueno, yo espero que me pongan este celular en octubre. Está En previsto. outubro. Está previsto, sí. Y con el tiempo espero tener silla de eléctrica. Mira, a mí, Angie, yo quiero que tenga la silla eléctrica con el tiempo y andar con cuidado con ella, baja para la piedra cuando necesite, tomas eso y cuando te dejen, cuando tú quieras y nada más. Gracias, hermano. Nada, Angie. Igual te digo a ti con mi patinete eléctrico. No. Vale. Hai que tener Ahora tengo que ir a Boiro a mirar por un patinete nuevo que tenga más potencia y darle gas al Pues ten tope. cuidado porque tú de velocidad. ¿Tenéis algún objetivo deportivo que vos gustaría acadar? Pues a mí me gustaría badminton. A mí me gustaría facer a natación sincronizada, Sí, yo también. que me gusta moito. O la gimnasia rítmica Hay que saber facer a apnea. también. Ah, sí. Apnea, sí, que é moi importante. Probar a ver. A xente que aguanta 4 minutos non sei que, 4 minutos con 20 segundos ou algo así, na apnea, eso é super un montón. La leo sí que hai que... Poncho aquí no aparatillo, hai que ir a la para poder... Sí, e logo quitancho, Claro. quitancho. É o que vi no desafío. Non facer nunca sin profesionais, nunca sin profesionais. Que é perigoso, é moi perigoso. Son profesionais, Sí, dis. sí, é moi perigoso facer apnea. Fora de agua sí, pero na agua non. Mira, pues a mí me gusta nadar a mariposa. Alguna mensaxe final ou reflexión que queirades compartir con as persoas que nos escoitan? Pues Alguna sí, mensaxe? que se animen a hacer deporte y que no tengan miedo a hacerlo. Es decir, que aunque les haga mal, que lo intenten, que no se vuelvan para atrás. Que la gente se anime a hacer deporte, que le va a ser muy sano Sí. y que hagan deporte, taekwondo, running, lo que tengan que hacer y que disfruten y nada más. Este foi todo por hoxe. Gracias por escoitarnos. Deixádenos os vosos comentarios nas redes ata a próxima con un novo tema no diversos podcasts. Despedímonos como sempre con unha canción. Ata sempre, diversos. Es A vida es purgación. Hay que llenar copa de amor para vivir. Hay que luchar un corazón para ganar. No caí a ver ese partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Sin un amor, la copa del amor. Para vivir, luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella. Tú y yo, ale, 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 gol, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Gol, 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 ale, ale, ale. Manu, ¿te gustó la canción?